Muy bien. Hermanos, buenas noches. Los que están en el aula virtual número 1. Vamos a empezar nuestra lección el día de hoy. Y vamos a hacerlo con unas palabras de oración. Lola, si me escuchas y estás por ahí, puedes guiarnos con unas palabras de oración para iniciar nuestra lección el día de hoy. Gracias, hermano. Señor Padre Jehová, te damos gracias, Señor Padre mío, por la vida, la salud, tu misericordia que nos das todos los días. Bendice, Señor, a todos los enfermos que están pasando por momentos difíciles. Señor, cuídalos y protégelos. Tú eres el Rey de Reyes, Señor Padre mío, el proveedor de proveedores. Tú sabes, Señor, nuestras necesidades. Cubre, Señor, y protégenos. Danos tiempo, Señor, para todas las cosas, Señor, que hay en esta vida, para trabajar, para atender a nuestros niños, para atender a los enfermos y principalmente para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tus grandes misericordias. A ti, Señor, nos inclinamos, a ti el honor y la gloria. Bendito seas, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Lola. Gracias, hermano. Vamos a continuar entonces nuestra lección el día de hoy. La semana pasada les dije que esta lección, la número 6, constaba de 2 partes. La semana pasada vimos la primera parte, vimos acerca de lo que es el panorama general de la Biblia, las Escrituras, vimos la inspiración divina de las Escrituras, ¿recordarán? Entonces vimos que dentro de esta inspiración divina de las Escrituras hay puntos que van a reforzar este testimonio. En primer lugar fue el testimonio de la Biblia, su singularidad, las profecías cumplidas. Vimos el testimonio de la experiencia de cada creyente y el poder de la palabra de Dios. También vimos cómo profundizar en las Sagradas Escrituras o en el estudio de la Biblia. Recordamos que vimos también que podemos escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar y creer en ella. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con la parte número 2. La parte número 2 de esta lección número 6 consiste en observar el panorama general de la Biblia. ¿De acuerdo? El panorama general de la Biblia. Y vamos en esta noche, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver de qué se trata el tema del día de hoy. No sé si divisan ahora mi pantalla. Sí, sí lo vemos. Muy bien. Muy bien, lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Exacto. Okay. Entonces, hoy día vamos a ver una visión panorámica de la Biblia. Vamos a ver de manera general a toda la Biblia. ¿De acuerdo? A toda la Biblia. Muy bien. Quiero empezar en esta mañana, o en esta noche, perdón, con la primera pregunta. Mariana, ¿estás por ahí, por favor? Mariana. Los que pueden encender sus cámaras. Sí, pastor. Mariana, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Recuerden que la Biblia es un conjunto de libros. ¿De acuerdo? Es un conjunto de libros. ¿Sí? Pero en su totalidad, ¿cuántos libros son? 47. 47. ¿Quién da más a ver? Gabriela Polo.
¿Quién da un poquito más? 66. ¿Alguien habló por ahí? Escuché el eco de una pequeña voz. Talita fue. Yo. Talita. Muy bien, 66 libros. Muy bien, 66 libros. Recordemos que la Biblia está dividida entonces en libros, ¿de acuerdo? Y su totalidad entonces asciende al número de 66 libros, ¿de acuerdo? 66 libros. Muy bien. Entonces, estos 66 libros también se subdividen, ¿de acuerdo? Se van a subdividir. La Biblia está dividida en dos partes. De manera didáctica también se le llama en dos tomos, ¿de acuerdo? En dos tomos. El Antiguo Testamento se le llama, y también el Nuevo Testamento. Ahí están los dos tomos, pero también podemos observarlo de una manera un poco más ya para estudiar, para meditarla de manera teológica, podemos decirlo de esa manera, que la Biblia consta de dos pactos o dos testamentos, ¿de acuerdo? Dos pactos o dos testamentos, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto de Dios con los hombres y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto de Dios con los hombres. Entonces, ya tenemos dos datos ahí para todos. Recordemos que es una mirada general panorámica de la Biblia. Entonces, la Biblia no es un solo libro, son 66 libros, ¿de acuerdo? 66 libros. Y el nombre Biblia, pues acoge a los 66. El término Biblia es de biblios, y biblio significa conjunto de libros. Entonces, este conjunto de libros en su totalidad son 66 y se dividen en dos partes. El Antiguo Pacto, o Antiguo Testamento de Dios con el hombre, y el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, ese pacto nuevo de Dios con el hombre. Muy bien. Ok. Muy bien. Estas subdivisiones, bueno, la Biblia sigue todavía dividiéndose, ¿de acuerdo? Sigue dividiéndose. Y el Antiguo Testamento tiene subdivisiones, ¿sí? Tiene subdivisiones. Muy bien. Y aquí es algo interesante. Yo voy a dar lectura, el contenido, es decir, lo que le caracteriza al libro, y voy a preguntar qué libro es. Por ejemplo, el libro de los orígenes, es decir, el libro de los orígenes, la creación, la caída, la promesa de la redención, el nacimiento de Israel, cómo nació y cómo fue escogida por Dios. Este contenido, ¿a qué libro se le asigna? Talita, ahora sí. A Génesis. A ver, vamos a ver. ¡Aso! Diste en el clavo. Génesis. Muy bien. A Génesis. Ok. Muy bien. Franny, este libro contiene la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué libro es? La liberación de Egipto. Egipto, Éxodo. Muy bien, Éxodo. A ver si es cierto. Éxodo. Muy bien, listos en el clavo, Efrani. Ok, muy bien, continuamos. A ver, Lola, ¿estás por ahí, Lola? Dígame más lo que estoy atendiendo acá, mi hermanita. Ok. Lola, voy a hacer referencia al contenido del libro y tú tienes que decirme qué libro es. Estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estamos viendo de que este se subdivide en partes también. Vamos a ver. Estamos viendo la primera parte que es el Pentateuco. Atenta. Este libro contiene leyes para el sacerdocio y el pueblo. Leyes para la santidad y la adoración. ¿Cuál es el libro? Salmos, hermano. Te adelantaste demasiado. Retrocede un poco.
Recuerda, leyes para el sacerdocio y el pueblo, leyes para la santidad y la adoración. ¿Qué libro contiene estos temas? Recuerda que estamos viendo el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia. Ya dijeron Génesis, ya han dicho Éxodo, entonces ahora estamos en el siguiente libro, leyes para el sacerdocio y el pueblo y leyes para la santidad y la adoración. ¿Qué libro es? Vamos, Lola, tú puedes. ¿Qué libro es? Sino que, hermano, disculpe, como estaba atendiendo a la mi enfermita que está delicada de salud, la verdad que no estoy al lado de mi Biblia. Por eso no le puedo dar una respuesta concreta. Ok, termina de atender entonces y estás atenta a la lección. A ver, continuamos. Ya, hermano, gracias. Nicole, ¿qué libro es, Nicole? Creo que es Levítico. A ver, vamos a ver. Mira, diste en el clavo, Nicole. Es Levítico. Muy bien. Hermano Juan Ávila, ¿me escucha por ahí? Amén, hermano. Muy bien. Yo le voy a decir el contenido del libro y usted tiene que decirme qué libro es. Contiene la desobediencia y peregrinaje de Israel en el desierto por 40 años. ¿Qué libro es? Números. Vamos a ver. Muy bien, hermano Juan. Números. Entonces ya vimos los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. ¿De acuerdo? Muy bien. Gabriela Polo, ¿estás por ahí? Sí, pastor. Muy bien. Entonces lo mismo. Te voy a decir el contenido y tú tienes que decirme el libro. Contiene los grandes discursos de Moisés preparando al pueblo de Israel para, entrar en la tierra prometida. Y que también contiene las promesas de advertencia de Dios para Israel cuando éste entra o entrare a la tierra prometida. ¿Qué libro es? ¿Puedo Gaby, contestar yo? ¿qué libro ¿Puedo es? contestar? No sé. ¿Puedo contestar yo, hermano? Un ratito, hermana, a ver. Gaby, ¿qué libro es? No, bueno, no sé. Ya, entonces, hermana Hermelinda. Hermana Hermelinda. Deuteronomio, hermano. A ver, vamos a ver si es Deuteronomios. Muy bien, Deuteronomios. Deuteronomio, hermano. Sí, está bien, Deuteronomios, ¿de acuerdo? O Deuteronomio. Muy bien, hermanos. Entonces, el Antiguo Testamento, eso quiero que ustedes, por favor, lo tengan bien claro. El Antiguo Testamento se subdivide también en diferentes tipos de libros, ¿de acuerdo? En diferentes tipos de libros. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se les conoce como, Franny, Los primeros 5 libros, el Pentateuco. ¿cómo se los conoce? ¿Cuál es su nombre? De los primeros 5 libros, Exactamente. Pentateuco es Pentateuco. Pentateuco. Muy bien. Gracias, Efraín. Pentateuco. Penta son 5. ¿De acuerdo? Penta es 5. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento entonces son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. ¿De acuerdo? Deuteronomios. Muy bien. Gaby Polo. ¿Estás por ahí, Gabriela? Gabriela. Pastor, es que es la sección de disculpe, sí, pastor. Sí, estás ahí. Muy bien, hija. Dime los 5 libros del Pentateuco, entonces. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, hija. Muy bien, excelente. Entonces, ya lo comprendimos. Son 5 libros que se les conoce como el Pentateuco. Pero esto no queda aquí, porque todavía tenemos que ver, ¿no? Algunas divisiones más
Algunas divisiones más. Muy bien. Talita. Talita Kumi. ¿Estás por ahí, Talita Kumi? Sí, sí estoy, hermano. Muy bien. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? El antiguo 36. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo, 39. Ah, ¿el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Escuchaste muy bien, pienso. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27. Muy bien, Efrani. Tiene 39 libros el Antiguo Testamento. Tienen que estar seguros, hermanos, ¿de acuerdo? Tienen que estar seguros. Entonces son 39 libros tiene el Antiguo Testamento. Recién vamos por los primeros 5. Y a los primeros 5 se les llama, ¿cómo se les llama? Lola, ¿estás por ahí? Pentateuco. Pentateuco, creo. Pentateuco, muy bien, Lola. Pentateuco, excelente, muy bien. Continuamos. Miren, el primer punto ha sido los libros del Pentateuco. La segunda división en el Antiguo Testamento se le conoce como los libros históricos. ¿De acuerdo? Los libros históricos. Muy bien. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Nicole, ¿estás por ahí? Aló. Sí, hermano. Nicole. Sí, pasamos. Ahí estás. Muy bien. Nicole, ¿tienes a la mano tu Biblia? Sí, Muy bien. Quiero que vayas al índice y leas todos los libros históricos. ya. O quizás te cambie la pregunta. ¿O cuál crees que son los libros históricos? Ahí tienes gran ayuda en tu índice de tu Biblia. Bueno, en algunas Biblias los índices vienen ya divididos, ya vienen con cuáles son los históricos. Pero si lo tienes, está bien. Ya, a ver. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Muy bien. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Muy bien. Primera de Crónicas, Muy bien. Vamos, vamos, Nicole, tú puedes. Segunda de Crónicas, Muy bien. Esdras, Ok. Nehemías, Muy bien. Esther, ¿Hay otro más? ¿Son todos? creo que sí. Muy bien, Nicole. 20 para Nicole. A ver, vamos a ver. Ahí están. Mira, Nicole. Todos los que tú has mencionado están aquí. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, ¿de acuerdo? Y Esther. Muy bien. Estos libros, ¿por qué se les dicen históricos, hermanos? Se les dicen históricos o libros históricos a estos 12 libros, si ustedes cuentan son 12, y estos libros fueron escritos entre el año 1100 al año 600 antes de Cristo. Se les dicen históricos porque describen el trato de Dios con su pueblo escogido. ¿De acuerdo? Narran el trato de Dios con su pueblo escogido. Ahí vamos a encontrar toda la historia de la formación, de la revelación de Dios a Moisés, de la revelación, del cumplimiento de la promesa para establecer como pueblo escogido de Dios
y también cómo estos pues entran a la tierra prometida. Entonces, el trato de Dios con su pueblo. Todos estos 12 libros nos van a dar toda la historia. Nos van a relatar toda la historia del trato de Dios con su pueblo. ¿De acuerdo? Desde la entrada a Canaán, desde sus batallas, desde sus conquistas, desde los reyes, etcétera, etcétera. Todo es el contenido general del libro o los libros históricos, ¿de acuerdo? De los libros históricos. Muy bien, gracias Nicole, lo has hecho muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos, en primer lugar, los primeros 5 libros, ¿de acuerdo? Se les llama Pentateucos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Ahora tenemos esta segunda división, que es los libros históricos, dentro de los cuales está Josué, Jueces, Ruth, Samuel, 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías y terminamos con Esther. Son los libros históricos. Muy bien, pero hay una tercera división. Jóvenes y hermanos, hay una tercera división. Y esta tercera división son los libros poéticos. ¡Wow! Poéticos o sapienciales o de sabiduría. ¿De acuerdo? Muy bien. La misma dinámica anterior. Voy a decirles el contenido del libro y ustedes van a decirme qué libro es. ¿De acuerdo? Sigan la secuencia nomás de su índice y ustedes se van a dar cuenta que está facilito para solamente leerlo. Muy bien, ahora sí. Lola, ¿estás por allí? Sí, hermano. Muy bien, Lola. Quiero que me digas qué libro contiene las siguientes características. Sufrimiento y fiel confianza de un hombre, ojo, de un hombre que amó mucho a Dios, pero que sufrió bastante. ¿Cómo se llama el libro? Job, hermano. Job, muy bien. A ver. Job, excelente, Lola. Has dado en el clavo. Job trata, pues, de su sufrimiento, ¿verdad? Pero está considerado dentro de los libros poéticos porque él tiene toda un desarrollo y un vocabulario donde, pues, su elegancia en cuanto a la estructura poética es bastante fuerte, ¿de acuerdo? Así como su lenguaje poético, pues, nos muestra el dolor y su sufrimiento, pues también nos muestra su recuperación y su sanidad. El trato de Dios con este hombre, ¿de acuerdo? Entonces, el primer libro que es considerado dentro de los libros poéticos es Job, ¿de acuerdo? Job. Muy bien. Ahora sí, Mariana. ¿Estás por ahí, Mariana? Sí, pastor. Muy bien, Mariana. Entonces, lo mismo. Te voy a dar el contenido y tú me dices qué libro es. Cánticos de alabanza y adoración a Dios, así como una instrucción al hombre. ¿Qué libro es? Salmos. Salmos. Vamos a ver si es Salmos. No es Salalmos, no es Salmos, perdón. Tenemos que corregir ahí. Es Salmos. Casi ponemos Salmón. Tampoco es Salmón. Es Salmos. Disculpen ahí. Vamos a corregir después. ¿De acuerdo? Entonces, el libro de los Salmos se le atribuye como autoría al rey David. Se le conoce como el dulce cantor de Israel. Él es el autor de muchos salmos. No todos los salmos son de David, por si acaso. Hay muchos salmos que son también de Coré, de Asaf, de Jedutum, que fueron ellos cantores cuando el rey David comenzó la organización de todo el sistema de adoración dentro de Israel, ¿de acuerdo? Cuando él fue rey, de la Israel unificada en ese tiempo, porque más adelante, si ustedes leen los libros históricos, nos vamos a dar cuenta que el reino unificado de Israel, por la dureza de corazón del mismo pueblo, es dividido, ¿de acuerdo? Y se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Y si ustedes quieren saber un poquito más de la historia, pues van a leer su Biblia y se van a dar cuenta de que todo esto sucedió. Muy bien, muy bien. Talita Kumi, ¿estás por ahí? Talita Kumi, muchas gracias
Mariana. estoy aquí. Muy bien, Talita Kumi. Entonces voy a decir el libro. Sabiduría práctica para una vida próspera. Proverbios. Proverbios, vamos a ver. Ah, exacto. Proverbios. Excelente, Talita. Entonces, el contenido de Proverbios, ¿no? Nos muestra sabiduría. Sabiduría, ¿de acuerdo? Y una vida próspera. Narra de dos tipos de hombres. Los necios y los sabios, ¿de acuerdo? Los necios y los sabios. También habla de los escarnecedores, pero mayormente son dos tipos de personas de los cuales va a tratar el libro de Proverbios. Los sabios no son aquellos que son inteligentes y que sacan 20 en sus exámenes. Cuando habla de sabio, habla de una persona que se da cuenta de que en la vida hay dos tipos de caminos, un camino del bien y un camino del mal. El que es sabio, pues ve que el camino del mal, pues no le va a traer buena, un estilo de vida feliz y tranquilo, y escoge el camino del bien. Eso es sabiduría en el libro de Proverbios, aquel que encuentre el camino de la salvación. Y cuando habla de necios, son aquellos que desprecian este camino y se van por el camino del mal. Por eso aquí encontramos algo interesante, porque dice que todos los caminos al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto lo encontramos allí. Muy bien, continuamos. Continuamos. Gaby, ¿estás por ahí? Gabriela Polo. Sí, pastor. Muy bien, Gaby. Entonces seguimos. Voy a decir el contenido de este libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Vanidad de la vida terrenal. ¿Qué libro es? Si seguimos el índice lo encontramos rápido. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué libro es, Gabriela? Gaby, ¿estás por ahí? Sí, pastor, es que lo estoy buscando. Búscalo, búscalo con paciencia. Vea tu índice de tu Biblia. Si tienes una Biblia allí, checa por ahí Job, Salmos, Proverbios. Eclesiastes. Eclesiastés. A ver, un momentito, vamos a ver. Exacto, Eclesiastés. Muy bien, Gaby. Diste en el clavo. Entonces, este libro considerado dentro de los libros poéticos, Eclesiastés, lo escribió un rey. Fue hijo de un rey. Y fue rey, el sucesor, por supuesto. En los primeros versículos de este libro de Eclesiastés, observamos que el escritor dice que fue hijo de un rey y lo da en nombre de qué rey, el rey David. Este hombre se llamó Salomón, que fue un rey, ¿de acuerdo? Que fue un rey. Fue el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón, ¿de acuerdo? Salomón escribió este libro. Se dice de que la autoría en sí, la autoría de estos tres últimos libros se le atribuye a Salomón, es decir, él lo escribió. Y muchos comentaristas y exégetas de la Biblia dicen de que Salomón escribió Proverbios en sus tiempos que tenía una relación fuerte con Dios. Escribió Cantar de los Cantares cuando estuvo enamorado y describió su relación, ¿no?, de enamoramiento, noviazgo y de matrimonio con su esposa. Y escribió Eclesiastés en su vejez, dándose cuenta de que se había alejado de Dios. Es por eso que él menciona en sus primeros capítulos que él se entregó a averiguar lo que era la vida y comenzó a probar todas las cosas
que la vida le ofreciera. Y llegó a su conclusión y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras versiones dice, la vida no tiene sentido, no tiene un principio, no tiene sabor, si es que Cristo o si es que Dios no está con todo lo que hacemos. Por eso él termina diciendo que el resumen de todo esto es teme al Señor, ¿no? Teme al Señor y cumple sus mandamientos. Este es el todo del hombre. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Efraín. Entonces, seguimos con la misma dinámica. Cuadro simbólico del amor de Dios a su pueblo. ¿Qué libro es? Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Un momentito, a ver. Cantar de los Cantares. Muy bien, Efraín, has dado en el clavo, excelente. Cantar de los Cantares, es lo que les decía hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces, este libro de Cantar de los Cantares es muy interesante y muy bonito. Es muy bonito leerlo. Su lenguaje es muy poético. Hasta muchas veces lo han criticado y han tratado de censurarlo, pero en realidad el Salomón describe cómo uno debe amar a su pareja en una relación no extramatrimonial, sino una relación matrimonial. Él describe lo bonito que es el enamoramiento, el noviazgo y el matrimonio. Qué bonito. Si ustedes quieren y ya sienten en sus corazones mariposas, entonces tienen que leer Cantar de los Cantares y consejos prácticos que nos da Proverbios y Eclesiastés. Muy bien, estos son los libros poéticos, ¿de acuerdo? Los libros poéticos. ¿Cuántos libros poéticos son, Talita? 5. 5. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son, Nicole? ¿Cuáles? ¿Cuáles son estos libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Excelente, muy bien. Entonces ya estamos en la tercera división. Libros, el Pentateuco, ¿de acuerdo? Los libros históricos. Y ahora estamos en los libros poéticos. ¿Habrá una cuarta división? Vamos a ver. Sí hay una cuarta división, los profetas mayores. Los profetas mayores. Muy bien, muy bien. Hermano Juan, ¿está por ahí, hermano Juan Ávila? Amén, hermano. Muy bien. ¿Tiene usted su Biblia, hermano, a la mano? Amén, hermano. Muy bien. ¿Puede leerme cuáles son los profetas mayores? ¿O cuáles piensa que usted piensa que son los profetas mayores? Amén. Vaya a su índice y ahí lo va a ver. Dígame, Isaías, Isaías. Jeremías, Lamentaciones, Muy bien, Daniel. muy bien. Hermana Hermelinda, ayúdele a su esposo. Amén. Amén. Son 5 libros, hermano. Muy bien, entonces usted ha leído Daniel, Isaías, Jeremías, Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Muy bien, mi querido hermano, muy bien. Vamos a ver si esto es correcto. Muy bien, ahí tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Muy bien, mi hermano Juan. Son 5 libros considerados los profetas mayores. ¿De acuerdo? Los profetas mayores. Muy bien. Pregunta. Lola, ¿estás por allí, Lola? Amén, hermano. Muy bien. Mi pregunta es sencilla. Si no lo sabes, está bien. Estamos aquí para aprender. ¿Por qué crees que a estos 5 libros se los considera como profetas mayores?
Porque son del Antiguo Testamento, hermano. Porque son del Antiguo Testamento. Muy bien, gracias Lola. Muy bien. Gabriela Polo. Gaby. ¿Por qué crees que a estos 5 libros se les ha denominado profetas mayores? ¿Tienes alguna idea, hija? Quizás por la antigüedad de su relato. Ok, muy bien, gracias por tu respuesta, Gaby. Muy bien, excelente. Talita Kumi. Estás por ahí, hija. Talita Kumi. A ver, ¿por qué crees que se les dice a estos 5 profetas mayores? Esto no sé si me escuchan, como está que llueve y no creo que se escucha. ¿Me escuchan? Escuchamos perfectamente, Talita. Ya, esto creo que le dicen profetas mayores porque fueron profetas que siempre acontecían lo que va a pasar. Por ejemplo, en Daniel habla así algunas cosas que acontecían y algo así, pero no sé. Gracias, Talita. Gracias. Excelente, muy bien. La idea es que ustedes puedan contestar y hacer trabajar nuestro cerebro, ¿no? El día de hoy. Muy bien, Efrani, ¿por qué crees que estos 5 profetas se los considera profetas mayores? No sé. Sinceramente no sé. Muy bien, gracias por tu honestidad, Efrani. Ok, es sencillo. Se les considera profetas mayores porque la extensión de la revelación que recibieron de parte de Dios abarca grandes territorios, ¿de acuerdo? En otras palabras, porque la profecía recibida por Dios no solamente va a un lugar, sino va a diferentes lugares, habla de diferentes pueblos. Por eso se les considera profetas mayores, a diferencia de los profetas menores que lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Entonces, se les llama profetas mayores por la magnitud de su profecía, es decir, de su revelación dada por Dios. Alcanzaron varios pueblos, ¿de acuerdo? Porque la profecía fue extensa, ¿no? Son extensa, fue amplia, en otras palabras. Por eso se les denomina profetas mayores. Y son 5. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, la autoría de Lamentaciones es de Jeremías. Lamentaciones también se le considera una extensión del libro de Jeremías, ¿de acuerdo? La continuación del libro de Jeremías. Por eso está considerado aquí dentro de los profetas mayores. Entonces tenemos a Isaías, a Jeremías, Lamentaciones, a Daniel y por último a Ezequiel. Fueron profetas de Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué fueron profetas? Dios los llamó a ese ministerio. Dios los separó para este ministerio. Dios les dijo, ustedes son separados para que puedan ser mis portavoces y puedan llevar, no palabra, mi palabra. En este caso, por ejemplo, de Isaías, lo llevó a los reyes, Jeremías de igual manera, Daniel de igual manera, Ezequiel de igual manera. Todos ellos cumplieron un rol importantísimo en la historia del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Muchos de estas revelaciones proféticas se han cumplido ya, pero muchas son para el futuro. Muchas son para el futuro. El caso del libro de Ezequiel, de Daniel y de Isaías. Muy bien, entonces tenemos ya como cuarta división a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. ¿Habrá una quinta división? Vamos a ver. Sí, hay una quinta división. Los profetas menores, ¿de acuerdo? Los profetas menores. Muy bien. Lola, ¿estás por ahí? Sí, pastor. Muy bien, Lola. ¿Tienes tu Biblia a la mano? Amén, pastor. Muy bien.
Quiero que vayas al índice y puedas seguir la hilación del desarrollo de los libros, y quiero que nombres los profetas menores. ¿Cuáles son los profetas menores? Es la continuación de Ezequiel. Ya. Oseas, Muy bien, Joel, muy bien. Amos, Amós, muy bien. Abdías, Abdías, Jonás, Jonás, Miqueas, muy bien, Nahum, muy bien. Habacuc, Habacuc, Sofonías, Sofonías, Ageo, Ageo, Zacarías y Malaquías. y el último. Malaquías. Muy bien, Lola. Muchas gracias. Excelente, Lola. Gracias. Veo que escuché por ahí a Sami también. Ahí los dos están aprendiendo. Qué bueno. Está que Gracias. me corrí. Muy bien, gracias a los dos, Sami y Lola. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Me faltó la A ahí, lo siento mucho, ya estaba de hambre, me comí la A. Malaquías, ¿de acuerdo? Es Malaquías. Entonces, estos son todos los profetas menores, son 12 profetas menores. Entonces, ¿por qué se les considera profetas menores? No porque sean menores de edad que Isaías y Ezequiel sean más viejos, y Joel, Amós, Abdías sean chibolos. No se refiere a eso, sino se refiere a que la extensión de su profecía, en este caso de los profetas menores, pues fue más corta. Abarcó un pueblo, abarcó 2 pueblos, pero fue reducida, ¿de acuerdo? Entonces, y estos escritos se escribieron entre los años 800 a 400 antes de Cristo, ¿sí? Entre los años 400 y 800 antes de Cristo. En cambio, los profetas mayores entre los años 750 a 550 antes de Cristo, ¿sí? Entonces son datos interesantes, si quieres tú puedes anotarlos. Los profetas mayores se escribieron entre los años 750 a 550 antes de Cristo, y los menores entre los años 800 y 400 antes de Cristo. Muy bien. Si ustedes han sido un poco observadores, pues y han contado desde el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los profetas mayores, poéticos, perdón, los profetas mayores y los profetas menores, hacen una suma ¿de cuántos, Mariana? ¿De cuántos libros? 12. No. Repítame la pregunta, por favor, pastor, no lo escuché. Si ustedes hacen el seguimiento de todos los libros desde el Pentateuco, luego pasamos por los libros históricos, luego pasamos por los libros poéticos, luego por los profetas mayores y luego por los profetas menores, entonces, ¿cuántos libros hay en total? 39. 39, muy bien, Mariana, son 39 libros, excelente, Mariana, muy bien. Entonces, son 5 en el Pentateuco, 12 en los históricos, 5 en los poéticos, 5 en los mayores y 12 en los menores. Suman una totalidad de 39 libros. Entonces, de esto nunca se van a olvidar, ¿verdad, Nicole? No te vas a olvidar que el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. 39, muy bien, muy bien, muy bien, Nicole. Ok, les decía entonces que esto es una vista panorámica de toda la Biblia, ¿ok? Entonces, ya estamos finalizando
El primer pacto, el antiguo pacto. El antiguo pacto también se le conoce como Antiguo Testamento. Entonces son 39 libros con sus respectivas divisiones. Y terminamos en el último, que es Malaquías. Aquí se termina el Antiguo Testamento, en Malaquías, porque luego ya empieza una historia, una vez más, se enlaza la historia ya con el Nuevo Testamento y iniciándose prácticamente con Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Con Juan el Bautista. Muy bien, ahora sí pasamos a nuestra segunda división, que es el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto de Dios con el hombre, ¿de acuerdo? Este es el Nuevo Testamento. Muy bien. Gabriela Polo, ¿estás por ahí? Gaby. Hermano Juan. Amén, hermano. Muy bien, hermano Juan. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 39 libros, hermano. El Antiguo tiene 39 y el Nuevo Testamento, ¿recuerda? No me recuerdo, hermano. Muy bien, Efrani. Haznos recordar entonces, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Nuevo Testamento tiene 27 libros. Muy bien, Efrani, muchas gracias. Tiene 27 libros. Pero Gracias, hermano. el Nuevo Testamento también se subdivide de acuerdo en partes. ¿Sí? Se subdivide en partes. Vamos a ver la primera parte de la división del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en primer lugar en los evangelios. ¿Sí? En los evangelios. Muy bien, en los evangelios. Talita Kumi. Ya no está, creo, Talita Kumi. Sí, aquí estoy. No, ahí está Talita Kumi, lo siento mucho. Ok. El contenido del libro. La vida de Cristo. Contiene la vida de Cristo, escrita en especial para los judíos. Y revela también a Jesús como el Mesías esperado por ellos. ¿Qué libro es? Mateo. Mateo. Muy bien. Tenemos el Evangelio de Mateo. Entonces en Mateo vamos a encontrar la vida de Jesús, ¿de acuerdo? La vida de Cristo. Y este Evangelio está escrito específicamente para judíos, para los judíos, ¿de acuerdo? Para los judíos. Y el contenido cobra importancia porque muestra a Jesús como el Mesías, el esperado, el deseado de las naciones, especialmente el deseado de Israel, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos ahí el primer evangelio que es Mateo. Okay. Nicole. Jesús como el siervo de Dios, muestra este libro. Lo muestra Jesús como el siervo de Dios. ¿Cuál es el libro? Marcos. Marcos. Muy bien, Marcos. Pastor, mi mamá también está aquí, por si acaso. Pero ya no. Ah, ya, ok. Como las veo solamente a las dos en la pantalla, ok, muy bien. Entonces, Marcos trata y muestra a Jesús como el siervo sufriente o el siervo de Dios, ¿de acuerdo? El siervo de Dios. Muy bien. A ver, Socorro, ¿estás por ahí? Muy bien, ahí está Socorro. Ok, muy bien, la modalidad también es la misma. Yo leo el contenido del libro y me dices qué libro es. Este libro trata a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humildad. ¿Qué libro es? El libro de Lucas. Muy bien, Socorro. El libro de Lucas. Entonces, Lucas, en su contenido, en su libro nos muestra a Jesús hombre. Él habla acerca del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Muestra la humanidad de Jesús. ¿Sí? Y su humildad, hasta que fue humilde, dice, hasta la muerte de cruz. Muy bien. Gabriela, ¿estás por ahí, Gabriela? Gaby.
¿Estás por ahí, Gaby? Sí, pastor. Muy bien. Entonces, el último libro. Este libro nos muestra a Jesús como Hijo de Dios, destacando su divinidad. ¿Qué libro es? Juan. ¿Qué libro es? Juan. No te escuché, Gaby. Juan. Juan, muy bien. Entonces ahí tenemos a los 4 evangelios, ¿de acuerdo? Ahí están los 4 evangelios. No se olviden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios. Es la primera división del Nuevo Testamento. Nunca se van a olvidar de esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Habrá una segunda división? Sí hay una segunda división. Y tenemos al libro del Hecho de los Apóstoles, ¿de acuerdo? Generalmente también contiene bastante historia, Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Ahí vemos la formación de la Iglesia de Cristo y vemos también cómo el Evangelio comienza a extenderse por toda la tierra desde entonces. Ahí tenemos a los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen de que no debería haberse llamado Hechos de los Apóstoles porque los apóstoles no son los actores principales en este libro, sino el actor principal es el Espíritu Santo. Es por eso que muchos dicen que debería haberse llamado los Hechos del Espíritu Santo. Pero ya está hecho. Entonces se le conoce de manera general como Hechos de los Apóstoles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué contiene este libro de los Hechos? Contiene la formación de la iglesia, se le conoce como la iglesia primitiva, ¿no? La venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y la extensión del Evangelio por todo el mundo. Vemos el ministerio de Pablo, el ministerio de los apóstoles desarrollándose en una magnitud tan tremenda, que es la que en este tiempo necesitamos y oramos por eso. Que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestras iglesias y Él sea quien nos dirija y Él sea quien muestre su poder en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Entonces tenemos el cuarto libro, tenemos a los Hechos de los Apóstoles, perdón, al quinto libro, ¿sí? Entonces tenemos 4 evangelios más Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, de manera general, si les preguntaran alguna vez cuál es el contenido de los evangelios, la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús, la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús, ¿de acuerdo? Y el amor y la humildad del siervo sufriente. Son todos los temas que abarcan el Antiguo Testamento, los 4 evangelios. Si les preguntaran, ¿y Hechos de los Apóstoles qué contiene? La venida del Espíritu Santo, la formación de la iglesia primitiva y la extensión del evangelio por todo el mundo. ¿De acuerdo? Hechos de los Apóstoles da el cumplimiento de la gran comisión que Jesús hizo antes de ascender a su Padre. Por tanto, en Mateo 28, 19, 20, habla de eso. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles y bautizándoles y enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso se da cumplimiento en Hechos de los Apóstoles y se ha ido dando cumplimiento hasta ahora, hasta nuestra historia. ¿De acuerdo? Ese es el contenido de Hechos de los Apóstoles. Hay una tercera división, sí, las epístolas. ¿Alguien dijo las pistolas? No, son las epístolas. ¿De acuerdo? No son epistolas, sino epístolas. ¿Qué son las epístolas? Son cartas. También se le conoce como cartas. ¿De acuerdo? Como cartas. Y esta primera división de epístolas se conoce como las epístolas paulinas. ¿De acuerdo? Las epístolas paulinas. ¿Por qué? Porque la autoría de todas estas epístolas o cartas son del apóstol Pablo. Son del apóstol Pablo. Muy bien, muy bien. Hermano Juan. Hermano Juan. Amén, hermano. Muy bien. Por favor, vaya a su índice y dígame cuáles son las epístolas paulinas. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Muy bien. Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses.
Muy bien. Sigue, hermano. Segunda de Tesalonicenses. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo. Tito. Filimón. Muy bien, mi querido hermano. Son entonces, todas estas epístolas son autoría del apóstol Pablo y se le conoce como las epístolas paulinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí corroboramos. Tenemos ahí Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Son 13 epístolas de la autoría del apóstol Pablo. ¿Sí? Del apóstol Pablo. Muy bien, cada uno de estos libros tiene un sentido y un mensaje, que en su debido momento quizás lo vamos a desarrollar. Entonces resaltamos que estos libros son autoría del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Romanos es un libro muy doctrinal, muy teológico, ¿sí? Y para leer y para estudiar Romanos necesitas un diccionario bíblico y un comentario bíblico, porque si no nos perdemos. Es muy, muy profundo. Primera de Corintios trata algunos problemas de la iglesia, específicamente de la iglesia que está en Corinto. Corinto fue una ciudad de mucho auge y movimiento económico, muy próspera. Y ahí había una iglesia, pero sus valores y sus principios se habían degradado tanto que el término corintiar era un término bastante obsceno. ¿De acuerdo? Entonces se había vuelto la ciudad de Corinto un lugar como Sodoma y Gomorra. Y Pablo trata ciertos problemas de división dentro de la iglesia. Gálatas, escribió a los Gálatas, ¿de acuerdo? Y una iglesia donde también vamos a ver que tenían problemas también ahí y manifiestan los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Efesios, vemos que Efesios fue un lugar muy duro, pero ahí estuvo Pablo ahí ministrando y hubo una iglesia fuerte en Efesios. Y Efesios se vuelve a mencionar en el Apocalipsis también, con una palabra tremenda. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, igual Timoteo, Tito, Filemón, específicamente estas últimas cartas de Timoteo y Tito, pues son más personales, ¿de acuerdo? Más personales. Va directamente con nombre va esta carta a Timoteo y a Tito. Y por último a Filemón, de igual manera, que trató un problema ahí Filemón fue un esclavo y se había escapado. Conoció bajo la tutoría de Pablo a Cristo y regresó una vez más a su amo. Qué bonitos son los temas si ustedes lo ven y lo comienzan a analizar. Muy bien, habrá otra división más, sí. Se le conoce como epístolas generales. Ya no son autoría de Pablo, ¿de acuerdo? Ya no son autorías de Pablo, son ya más generales, ¿sí? Con diferentes autores. Muy bien. Socorro, ¿estás por ahí, Socorro? Aquí estoy. Muy bien. Socorro, por favor, si tienes tu Biblia ahí, por favor, puedes dar lectura de las epístolas generales. Nos quedamos en Filemón. ¿Cuáles son las epístolas que siguen, ¿no? Después de esas epístolas generales? Perdón, Paulinas. Hermano, continuamos con Hebreos. Muy bien. Santiago. Muy bien. Primera de San Pedro Apóstol. Segunda de San Pedro Apóstol. Primera de San Juan Apóstol. Segunda, San Juan Apóstol. Tercera, San Juan Apóstol. Y San Judas Apóstol. Muy bien. Entonces ya nos están diciendo que tenemos que salir rapidito, nomás venimos ahorita a cerrar todo, pero muy bien. Vamos a ver, ahí está. Hebreos, Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1 y 2, aunque Juan tiene
3, ¿no? Entonces, primera, segunda y tercera de Juan, y por último, Judas. Son epístolas generales, van específicamente a diferentes lugares, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el libro de Apocalipsis. Tenemos el libro de Apocalipsis, que es la revelación para estos últimos tiempos. Muchos de estos acontecimientos proféticos que se narran en Daniel, Ezequiel, en Isaías, pues también se mencionan en el libro de Apocalipsis. Pero muchos se cumplieron en su tiempo, pero muchos mensajes todavía faltan para cumplirse. Estos son, de manera general, todos los libros que contiene la Biblia. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. En total son 66 libros. Espero que esto no se olvide. Pasamos entonces a la sala general. Muy bien, ya estamos por acá con todos. Estamos de vuelta. Muy bien. Bueno, solamente para cerrar en esta parte con los alumnos del nivel 1, no se olviden, la próxima semana tenemos examen. Así que estudien las 5 primeras lecciones. El examen va a estar fácil, así que por favor estudien las primeras 5 lecciones. Va a haber un examen general. Entonces, la otra semana tenemos examen. Estudien sus textos también, por favor, los textos bíblicos. Los 2 últimos que aparecen en cada lección, por favor, grábenselos de memoria. ¿Algún anuncio para sus alumnos, hermana Marcela? Tiene su micrófono apagado. Perdón, estaba hablando. No hemos podido terminar esta lección, entonces en la semana vamos a terminar la lección y vamos a hacer un repaso también de todas las lecciones para los hermanos que algunos se incorporaron en la lección 2, 3, para poder también tener un examen ya, porque nos tocaba también. Entonces vamos a hacer un repaso la otra semana y terminar la lección de hoy. Y que sigan estudiando también, como les digo siempre, sus versículos claves, que es necesario que vayamos estudiando porque la palabra es viva y eficaz. Bendiciones. Y ya les comento en el WhatsApp del grupo. ¿No? Muy bien, hermana, gracias. Gracias. Muy bien, damos paso entonces a nuestra hermana Judith, no sé si está por ahí, para que presente la última canción. De repente hay alguna inquietud, hermanos, del aula virtual 1 o el aula virtual 2. Yo os he entregado. ¿Ninguna inquietud, hermanos? ¿Ya se sabe de qué va a ser exactamente el examen? De las 5 primeras lecciones. Muy bien. Entonces, ya estamos terminando nuestra lección, hermanos, el día de hoy.